Lucas, para que seamos muy didácticos y sobre todo porque nuestro siguiente invitado es un profesor y tal vez uno de los más respetados en este momento en el país a la hora de hablar de reforma pensional y el sistema pensional, que es Kevin Harman. Explíqueme bien cómo es que funcionaría o qué es lo que tendría que hacer el Banco de la República dentro de esa estrategia de cambio o de reforma pensional que plantea el gobierno, que pasa ya a último debate en la Cámara y que le entrega entonces al Banco Central una responsabilidad mayor. Mire, Juan Pablo, ahí hay que diferenciar las funciones del banco y las funciones del fondo, que es el objeto del debate que hemos tenido esta mañana en la W. Las funciones del fondo, según el artículo 93 del proyecto de reforma pensional, pues tiene las siguientes funciones: aprobar la política de administración de los recursos, aprobar las clases de activos elegibles para el fondo, aprobar los objetivos de riesgo y retorno del fondo, aprobar el tipo de mandatos al que deben sujetarse los gestores de portafolio del fondo. En los eventos que se decida contar con portafolios de referencia, aprobar dichos portafolios, aprobar la política de contratación de los servicios necesarios para la gestión del fondo, aprobar la política de solución de controversias que involucren al fondo, aprobar las políticas de valoración y el tratamiento contable de todo lo relacionado con el fondo, presentar anualmente un informe de rendición de cuentas en las comisiones terceras y séptimas del Congreso de la República, que será de pública difusión. Así que usted verá que las funciones de este fondo pues son bastante amplias, extensas y tienen relación directa con el destino de los recursos de los colombianos y el ahorro pensional de los colombianos. Bueno, pues es un gusto poder saludar a esta hora a Kevin Harman. Como lo señalamos, es uno de los grandes investigadores que tiene hoy día Colombia en el tema de pensiones. Él es socio fundador de Harman Asociados, investigador postdoctoral en la Universidad de Lovaina sobre el tema de pensiones, y de repente él nos ayuda a resolver el asunto. Profesor Kevin, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días, Juan Pablo, a Lucas, Marcela, ¿qué tal? Pues tratando de resolver un problemita. Ahí ya Lucas estaba explicándonos un tanto hacia dónde apunta el asunto, pero en vista de que al gobierno le tocó encontrar en el Banco de la República el camino para la administración del fondo donde se ahorrarán las pensiones de los colombianos, ¿cómo resolvería usted la administración de ese fondo teniendo en cuenta que el banco y su junta no puede ponerse a nombrar, por lo menos en términos constitucionales, un comité o un grupo que se dedique a esto en particular? Sí, digamos, ahí es importante la lectura que hizo del artículo aprobado Lucas y lo que estaba diciendo el exministro Juan Camilo Restrepo. Hay que diferenciar como dos cosas. Por un lado, ¿de qué fondo estamos hablando? Estamos hablando de lo que se llama el Fondo de Ahorro Colectivo, que a mi juicio debe llamarse el Fondo de las Generaciones Futuras. Esencialmente es un fondo de ahorro colectivo que lo que hace es capitalizar una serie de recursos para que el día de mañana las personas que vayamos a entrar al nuevo sistema tengamos una especie de garantía de respaldo a través de ese capital financiado en el tiempo, que nuestras pensiones van a poder ser pagadas en el componente de pago de colpensiones. ¿Me voy a entender? Entonces, es un fondo de ahorro colectivo que de lo que trata de hacer es garantizar el pago del componente de colpensiones, al menos parcialmente, a las pensiones que se van a causar en unos 20, 30 años. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, ese fondo lo que tiene es un cuerpo directivo? Ese cuerpo directivo no es el que va a administrar directamente los recursos. O sea, ¿a qué me refiero por administrar? Porque hay como dos cosas que hay que tener claras. Una cosa es la gestión de los portafolios, la gestión de los activos. Eso va a estar en cargo seguramente de un gestor profesional. Y otra cosa es la directriz o la dirección de ese fondo respecto a las políticas de inversión que ese gestor tiene que hacer. Entonces, ese comité directivo no es el que va a coger la plata y va a decir, bueno, pues vamos no sé, a invertir en esta empresa o en este estado o en este activo en particular, sino lo que va a tratar de hacer es crear como una especie de política general que le va a hacer el gestor es, vea, nosotros viendo un poco cómo se está comportando el mercado,
cuáles son las tasas de retornos agregadas de estos activos o de estos otros. Deberíamos construir el portafolio de inversión del fondo más o menos de esta manera. Y el gestor es el que va a decidir efectivamente cómo se hace y cómo no, y le va a rendir cuenta seguramente a ese comité directivo. Así funciona, por ejemplo, querido Juan Pablo, en Canadá, en el Fondo de las Generaciones Futuras en Quebec, en donde esencialmente es un fondo del Estado, es un fondo soberano de la provincia de Quebec, y funciona más o menos igual, un comité directivo que contrata a un gestor, y ese gestor es el que se encarga de la administración menuda de esos recursos. En Holanda también funciona así, en el segundo pilar de ahorro colectivo de allá, que es administrado y dirigido por los actores sociales, le hace sindicatos, que lo que hacen es contratar a un gestor, les pagan una comisión obviamente por eso, y son los gestores los que efectivamente hacen las inversiones de acuerdo con las directrices de ese comité. Entonces, así es como más o menos va a funcionar. Por eso digamos, hay que tener claro que no va a ser ese comité el que va a decidir efectivamente el detalle de en qué se invierte X o Y o Z, sino que va a crear las políticas generales de inversión que ese fondo debe seguir. Por eso el Banco de la República fue muy claro en decir al Congreso de la República, vea, nosotros listos estamos, si ustedes quieren que nosotros tengamos como la dirección del comité, o esté en nuestra cabeza el comité de ese fondo, muy bien, pero tenemos que tener claro que las obligaciones que nosotros tendremos respecto de la gestión de esos portafolios es de medio y no de resultado. Es decir, de medio significa vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo, vamos a poner todo nuestro desempeño profesional al servicio de que los retornos de esos activos sean los mejores posibles para ese fondo. Pero no nos pueden decir a nosotros que el día de mañana, si el mercado se comporta mal, si hay un evento excepcional y hace que los retornos no sean tan altos como esperados, no nos pueden ahora después decir a nosotros, es que ustedes ¿por qué hicieron? ¿Se me va a entender? Sí. Esa es un poco la idea de la carta que manda el Banco de la República, y también le dice al Congreso si ustedes nos van a poner ese fondo a la cabeza de nosotros, por favor háganle un marco jurídico un poco más detallado de lo que está, porque lo que está es demasiado amplio quizás y permitiría interpretaciones un poco diferentes a las que nosotros nos podríamos obligar. Doctor Harman, pero esa junta directiva, por llamarlo de alguna forma, va a ser la que va a establecer ese marco de inversiones que pueda ser quien va a administrar el día a día de ese fondo. ¿A usted no le preocupa que esa junta directiva esté excesivamente recargada en el presidente de la República, que va a terminar en la práctica eligiendo a todos sus miembros? Sí, a mí me parece que esa es una fórmula compleja, difícil, pero digamos hay como dos, yo pondré un ejemplo, y es, nosotros conocemos todos la seriedad y la importancia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, por ejemplo. Ayer me puse a ver cómo se eligen los miembros del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y todos los elige el Ministerio de Hacienda por un periodo fijo. Entonces, hay como un dilema que es importante que el Congreso, un dilema que el Congreso va a tener que decidir en el último debate en la Cámara de Representantes, si es bueno. Nosotros ese fondo debería tener de alguna manera un trazo democrático, es decir, ese fondo no puede ser que lo elijan las universidades, por ejemplo, ¿se me va a entender? Eso tiene que tener, porque es una función pública, la lógica de lo que van a desempeñar o el trabajo que van a desempeñar va a tener un impacto al interés general, sobre todo de las generaciones futuras. Por tanto, debería tener un origen de alguna manera democrático. Por algún lado tiene que haber la mano, digamos, de la democracia, ya sea a través, digamos, de los representantes, ¿no? El presidente, el Congreso, etcétera. Pero por otro lado, tenemos que garantizar que las personas que estén allí tengan la suficiente autonomía e independencia para poder tomar las decisiones libremente. ¿Cómo lo resolvió la Constitución con el Banco de la República? El Banco de la República lo elige directamente con periodos escalonados, etcétera, pero los miembros los elige directamente el presidente de la República según su leal saber y entender. ¿Cómo se garantizó a través del tiempo institucionalmente que ese Banco de la República no fuese subordinado al presidente de la República? Es por dos mecanismos. Uno, por los periodos escalonados, lo cual hace que el presidente no tenga juntas directivas, digamos, que respondan exclusivamente a su leal saber y entender, y ese fue el problema de la reelección, de haber cambiado, digamos, el artículo de la reelección. Y dos, la autonomía en el periodo de desempeño de su cargo. ¿Se me va a entender? Es decir, es un periodo fijo que les permite a ellos trabajar de acuerdo a su leal saber y entender. Ahora, yo no sé, yo quizás lo haría de forma diferente. Sí.
No estoy seguro cuál sería la mejor fórmula tampoco, eso digamos, no lo puedo negar, no hay una fórmula mágica que uno diga, no, es que es por allí, esto siempre funciona. No hay institución, acuérdense ustedes, que no esté, que no sea susceptible de las personas que la van a ocupar. Es decir, no hay una institución que sea suficientemente sólida que no pueda permitir que la persona que llegue allí eventualmente cree, digamos, consecuencias positivas o negativas. Pero es cierto que el hecho de que el presidente de la República pueda nombrar absolutamente todos los miembros, porque ahí hay participación también del gobierno directa de subordinados de él, no es probablemente la mejor de las opciones. Yo, por ejemplo, dividiría eso entre el Congreso y el gobierno. El gobierno puede mandar unas ternas, el Congreso elige o viceversa. De alguna manera tiene que haber algún trazo democrático en la elección de esas personas, eso es cierto, pero lo importante es, como está quedando el artículo, es autonomía absoluta de las personas que están allí y sobre todo periodo fijo, que no pueda ser removido directamente por el presidente de la República. Una vez se nombra a la persona, se le va a garantizar su periodo fijo de 4 años y esa persona pues puede desempeñar su papel con una absoluta independencia, ¿no? Sí, permítame un segundo, profesor Kevin, porque yo aquí sí quiero acudir a la memoria del doctor Casas, porque usted da en el clavo sobre todo en la independencia del Banco de la República. Pero, doctor Casas, ¿esa independencia del Banco Central viene garantizada desde la Constitución del 91 o este periodo de elección escalonado que hace que los gobiernos traslapen a sus integrantes de junta y por ende no haya control directo del gobierno sobre la junta? ¿Cómo se armó en un comienzo para garantizar ese escalonamiento? ¿Usted recuerda? Sí, señor. Es la constituyente la que creó el mecanismo, porque la reforma que el banco sufrió en la constituyente fue muy de fondo, inclusive sorpresiva, porque quien la manejó fue el gerente del momento, Francisco Ortega, que lamentablemente ya no está con nosotros, y él mismo se sorprendió de haber logrado un resultado tan amplio, de tal manera que fue ahí donde nació el sistema de que se nombraran los miembros de la Junta escalonadamente. Pero la primera Junta, ¿de dónde salió? ¿O cómo se armó? El presidente, para que fuese independiente. Presidente de la República. O sea, el presidente Gaviria fue quien puso a los primeros miembros y de ahí ya arrancó el escalonamiento. Así fue. Lo mismo que la Corte Constitucional. Constitucional, sí, así es. Y con la Corte Constitucional además hubo unas planchas también, ¿no? Unas planchas donde se dieron unos nombres de unas personas muy, muy prestantes y de esas planchas el Congreso iba eligiendo, también el Senado en su momento. Mire, yo también quisiera preguntarle sobre lo siguiente. Usted ya le pega el clavo que es la independencia, pero tampoco se puede perder la parte técnica. Hace un momento escuchábamos al exministro de Hacienda, el señor José Manuel Restrepo, y él daba una idea de la posible elección de ese comité o de esa junta directiva, como dice Lucas, que debería ser dividida, no solamente el presidente, ni tampoco que sea solamente el Banco de la República o el otro ente que entre allí a hacer esta elección. ¿Usted considera que ese sería el camino? Sí, estoy de acuerdo con el exministro Restrepo en eso, también me parecería una buena idea, es decir, podrían dividirse la forma de elegir, que no solamente le quede al Banco de la República, yo creo que también el Congreso podría tener algo que decir allí. Tengo fe, obviamente, en las instituciones colombianas democráticas, la elegimos finalmente, al presidente de la República también, pero dejarle solamente al presidente sí puede ser un poco problemático en este momento. Yo creo que no es la opción más adecuada. Yo creo que se debería dividir de cierta manera la elección entre 3 o 4 instituciones, al menos para el primer comité, ¿no? Profesor Kevin Hartman, gracias por estos minutos en la W. Una feliz mañana.